Richmond Solution Podcast, temporada 2, episodio 2. Hoy con Arturo Calderón, quien es nuestro gerente de producto de Santillana Idiomas Global y quien trabaja con todos los productos que están en Richmond Solution. Hola Arturo, ¿qué tal estás? Hola Luke, bien, ¿y tú? Yo muy bien. Sí, ¿ya estás de vuelta de Colombia? ¿Cómo te fue ahí? Así es, muy bien, oye, Sí. promocionando Richmond Solution, viendo nuevas cosas, nuevas formas, todo para seguir evolucionando la marca. Excelente. Viajas mucho, ¿verdad? Si no es Colombia, estás en Sevilla y también hace poco estabas con nosotros en Oxford. ¿Te gusta viajar? Ah, muchísimo, es algo que disfruto. Y la siguiente semana me voy a Brasil. Muy Entonces, bien. seguir conociendo qué opinan los demás, sus ideas y todo es esencial para todos nosotros. Es una buena comunidad que tenemos en Richmond Solutions, ¿verdad? Así es, una comunidad muy grande, Sí. muy grande. Excelente. Bueno, hoy estamos hablando del Student Centered Learning, SCL, el aprendizaje centrado en el estudiante. En el último episodio del podcast estábamos explorándolo, pero me gustaría saber tus opiniones sobre ello. Entonces, ¿qué significa el aprendizaje centrado en el estudiante para ti? Pues mira, prácticamente para mí, cuando hablamos de aprendizaje centrado en el estudiante, es hablar de poner al estudiante siempre frente al resto de lo que es la comunidad escolar, ¿no? Regularmente hemos estado enfocados que el profesor es el que se ha dedicado a dar la enseñanza, a dirigirla, todo. Es darle un giro totalmente y darle la responsabilidad al estudiante de su aprendizaje. Obviamente la comunidad escolar se queda atrás, siempre asegurándose que esto suceda, pero si el estudiante se vuelve, como lo dice el nombre, el centro de todo el aprendizaje. Entonces, es así de sencillo. Simplemente cambiamos dónde está el estudiante y dónde está el docente o la comunidad escolar en el aprendizaje. Muy bien. ¿Y de dónde viene? ¿Sabes algo de la historia del Student Centered Learning y sus antecedentes? Claro, de hecho, te acordarás perfectamente todas estas teorías que hablaban de constructivismo, por ejemplo, ¿no? Todos los teóricos de constructivismo, todos los que hablaban, por ejemplo, Dewey, Rogers, Vygotsky, Piaget mismo, ¿no? Todos ellos ya desde ese entonces estaban enfocados en que el estudiante y los estudiantes fueran mucho más partícipes en su aprendizaje y que el profesor se volvía un eje que los ayudaba, más no era él el que solamente dirigía la sesión. Hablaban mucho de cómo la comunidad escolar, cómo el trabajar participativamente, colaborativamente, ayudaba al estudiante a que aprendiera de mejor forma. Otra persona que fue esencial en este tipo de aprendizaje fue María Montessori, ¿no? Que Por igual, supuesto. o sea, sabemos que toda institución que se rige bajo estos, no estándares, porque nunca puso un estándar como tal María Montessori, pero sí todas estas ideas que ella propuso en la educación, hay escuelas que las siguen cabalmente y les ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque es igual poner el centro al estudiante y dejar entonces que ellos decidan qué quieren aprender, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces, con esta forma vivencial del aprendizaje, es mucho más fácil que un estudiante pueda aprender el idioma. Bueno, puede aprender lo que sea, ni siquiera nada más el idioma, lo que sea. Exacto, sí. Entonces, no sé si puede, cómo se dice facilitator en español, pero un facilitador. Facilitador, Sí, exactamente. el profesor llega a ser un facilitador más bien que un profesor así como lecturer, ¿no? Um, Exactamente. ¿Sabes qué? Va cambiando le llamamos las gorras, ¿no? Va cambiando de sombrero. De repente es facilitador, de repente es guía, de repente nada más es observador. O ajá, sea, dependiendo de qué es lo que busca el profesor con el estudiante, es el rol que toma el profesor. Pero nunca debe ser un rol protagónico. Siempre debe ser un rol que está detrás
para sostener al estudiante cuando sea necesario. Casi un mentor, sí. Exacto. Em, ¿Y por qué es importante? Y para ti, ¿qué importancia tiene? Quizás puedes decirnos la relevancia que tiene dentro de nuestro Richmond Solution. Claro. Uy, dentro de Richmond Solution ha tomado una relevancia importante. ¿Por qué? Porque además inglés se ha caracterizado por ser una materia que no se ha movido mucho en los últimos años. Se ha mantenido con las metodologías que ya conocemos, con los enfoques que ya conocemos, que han funcionado, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que no han funcionado muy bien. Sin embargo, ya la forma de acercarse ahora a la educación ha cambiado. Ya las escuelas, los profesores, los coordinadores, los directores ya buscan otro tipo de acercamientos al idioma, ¿no? No solamente el clásico que ya conocemos y que funciona muy bien, sino darle al estudiante otras habilidades que le permitan avanzar y avanzar con otros enfoques, no solamente con aprendiendo un idioma, ¿no? Porque además de todo sabemos que aprender un idioma implica cultura, implica otros conocimientos, o sea, te abre un mundo. Ahora, si ya de por sí el inglés te abre un mundo, imagínate un aprendizaje basado en el estudiante donde todavía crece mucho, mucho más esta visión que podría tener el estudiante al estarle desarrollando otras habilidades, ¿no? Entonces, dentro de Richmond Solution, justamente ya no solo utilizamos lo que ya sabemos que funciona y funciona muy bien en inglés, pero además de todo, crecemos nuestra forma de enseñar, nuestra forma de guiar, nuestra forma de trabajar con el estudiante a otro tipo de enfoques y aprendizajes que buscamos en él. Y entonces el alumno, el estudiante tiene que ser como mucho más activo, ¿no? En su aprendizaje. Efectivamente, ¿no? El alumno, como te decía hace rato, toma un papel protagónico, el Ujú. papel que a lo mejor nunca le hemos dado en el salón, ¿no? Siempre decimos, sí, 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 el estudiante es lo primero, pero de repente tienes al profesor hablando todo el tiempo, dirigiendo la clase y todo. Aquí no, es un cambio de paradigma fuertísimo, porque es quitarle el control al docente, es quitarle esa... pues sí, el control, ¿no? En forma general. Y es dárselo al estudiante y que el estudiante entonces empiece a tomar esta forma mucho más activa en su aprendizaje y que entonces vaya trabajando según vaya necesitándolo, ¿no? Y ocupando las habilidades que él ya tiene y aprendiendo habilidades de otras personas. Es un poco como reducir lo que siempre decían del TTT, ¿no? De Teacher Talking Time. Claro, El sí, no, famoso. no, no. Bueno, el TTT ha sido, en mi experiencia como teacher trainer, que tenía que observar a muchísimos profesores dando clase, híjole, es algo que nos cuesta, ¿no? Sí. Porque además sentimos que si no lo hacemos, pues el alumno no va a poder y entonces eso, incluso hasta siempre se lo decía a mis observees, les decía, es que entiendo que no lo haces a propósito y ni con ninguna intención de protagonismo, es simplemente porque sentimos que a veces les queremos dar mucho y pues es necesario nosotros explicarles. Pero no, o sea, si cambiáramos esa forma de pensar y decir, bueno, todo lo que yo les estoy explicando, ellos también lo pueden investigar, ellos lo pueden ver, ellos lo pueden descubrir, o sea, de N cantidad de formas. Entonces, creo que es eso, o sea, es justamente quitarle este miedo al docente, al decir, uy, necesito hablar, Sí. reducir el TTT y entonces pasar a un STT, ¿no? Sí. No, es como casi como llenar el hueco, ¿no? A veces con el profesor, pero hay que resistir eso un poco. Entonces, ¿en qué se diferencia el SCL a otros enfoques de otros Claro. enfoques? Mira, SCL, como te digo, pone al estudiante, es la parte más importante de todo, ¿no? Y entonces se rodea de diferentes cosas, porque esto nada más es un enfoque que se puede rodear, por ejemplo, de diferentes metodologías, ¿no? Tenemos la clásica, por ejemplo, PBL, es una de las grandes metodologías y además es una de las grandes banderas que tenemos también en Richmond Solution, donde Dinos el alumno empieza.
Dinos qué es PBL. Claro que sí, Project-Based Learning. Project-Based Entonces, Learning, ok. en Project-Based Learning, lo que pasa ahí es que a partir de una situación, a partir de sí, situación, problema, como lo quieras llamar, el alumno decide qué va a generar, ¿no? Que esto es algo que también tenemos que cambiar. Regularmente nosotros le decimos al docente o que diga al estudiante, esto es lo que tienes que crear y entonces llega a este punto creando tal cosa, ¿no? Eso sería una forma inicial de PBL, ¿no? Llamémoslo un soft PBL, donde todavía tú decides y le das. Pero la forma más pura de un PBL es que el alumno decida. Ellos tienen voz y voto de qué es lo que quieren entregar. Tú nada más entregas en una situación. Le vas a dar ciertos pasos que tiene que pasar, ciertas características que tiene que hacer, pero ellos tienen que decir qué producto, cómo lo van a presentar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, cambias esta idea de que tú como profesor le tienes que decir qué tiene que hacer. No, tú nada más le dices qué situación, le das unos parámetros y ellos arrancan, ¿no? Y pasan por diferentes etapas y todo. Eso provoca que ellos vayan trabajando diferentes habilidades. Es- Habilidades de indagación, habilidades de colaboración, etcétera, etcétera. entonces practica más destrezas que simplemente el inglés, ¿no? Exactamente. El inglés se vuelve el medio para poder realizar todo esto. No es, sí, también buscamos que sea el length, ¿no? De todo esto, pero es prácticamente cómo ocupan el inglés en todo este contexto ahora, ¿no? Ujú. De ahí hay otras metodologías activas como challenge-based learning, problem solving, thinking-based learning, o Ujú. sea, todas estas metodologías que han salido ahora, todas ellas ponen al estudiante en el centro. Entonces, digamos que SCL es un gran paraguas que cubre todos estos tipos de metodologías diferentes y cada una tiene sus propios recursos, sus propias normas, reglas, lo pongo porque pues, no son tanto reglas, pero todas ellas tienen un plan del qué es lo que tienes que hacer en cada una de ellas. Y lo más importante de todas es que el alumno es el que decide muchas cosas. E Ujú. insisto, el profesor se vuelve este observador, de repente el facilitador de ciertas cosas, de repente se vuelve el guía, ¿no? Pero la mayoría del tiempo está como observador, está Ujú. tomando notas, está viendo qué está pasando y esperando a que obviamente llegue el producto final. Y da feedback, entonces, al final de todo este Ex- proceso. Exactamente. Al final de todos los procesos de este tipo, hay una sección de evaluación, pero la evaluación no dada desde la parte de te voy a dar una calificación y ya. No, no, no. Viene una evaluación robusta, algo que en verdad le ayude al estudiante. Darle un número al estudiante no es darle feedback, es decirle qué le fue bien, qué le fue mal, pero no solamente que lo escuche del docente, que lo escuche de sus compañeros, que haga una autoevaluación. Ujú. Entonces, en estos procesos de este tipo de metodologías, toda la evaluación siempre habrá un momento de reflexión muy metacognitivo, o sea, sumamente metacognitivo, donde el alumno reflexiona, establece un plan de acción incluso para un siguiente proyecto o una siguiente tarea. Después escucha a sus compañeros porque sus compañeros también le dan información importante. Y por último, el docente también da su opinión, ¿no? Y entonces todo tiene que estar bien cuadrado, bajo una rúbrica muy clara, donde le puedas decir al estudiante, mira, esto es lo que te califiqué, así es que lograste llegar a esto, necesitas esto para aumentar obviamente en estas zonas y te recomiendo que hagas esto, ¿no? Entonces, siempre es una forma de evitar el número y más bien siempre enfocarse en el qué puede hacer mejor el estudiante después, desde todos los puntos. Excelente. ¿Y cómo lograr este nivel de especificidad en el aprendizaje de forma eficiente? Claro, yo creo que, híjole, es difícil, ¿eh? No se la pongo sencillo a nuestros teachers. Es un asunto, interno, muy interno de dejar to let go, o sea, Mm. en verdad dejar que los estudiantes hagan más cosas, ¿no? Y a partir de ahí,
Entonces tú puedes diseñar planes donde tú le des al estudiante lo que necesitan ellos, esta guía, sin decirle exactamente qué tiene que hacer. Ahí es donde está lo específico de este tipo de cosas, en darle muy claro qué es lo que tiene que desarrollar, qué situación tiene que pensar, que tiene que desarrollar un producto que ellos decidan, y le tienes que dar una rúbrica muy clara, porque ellos tienen que saber desde el principio qué es lo que va a ser evaluado, tanto por sus compañeros, como por él mismo, como por nuestros maestros, ¿no? Entonces, ahí es donde recae toda este detalle, esta forma específica de trabajar, en darle toda la información que requiere el estudiante, para que entonces ellos, una vez con eso, se arranquen a desarrollar cualquiera que sea la tarea que están encomendadas. Lo más importante es que todo esto debe estar Mm. muy claro para el estudiante. Sí, pues entonces ligado a eso es como qué propuestas didácticas centradas nos recomiendas. Claro. Mira, yo siempre, una de las metodologías que más me encantan es PBL. Creo que es de las que más ha estado, incluso dentro del área de inglés, siempre se ha mencionado que trabajamos por proyectos, sí, pero vamos a trabajar por proyectos bien desarrollados, con una metodología bien clara, por todos, no solamente por el estudiante, por nosotros mismos como profesores, ¿no? Otra metodología que a mí me encanta también es Thinking Based Learning, ¿no? Que incluso también es parte de nuestros materiales, donde estamos desarrollando habilidades de pensamiento en el estudiante, Ujú. ¿no? Donde no solamente le estás dando una estructura de trabajo, pero también le estás dando una estructura de pensamiento. ¿Cómo bajas todos estos organizadores, todos estos cuadros, tablas que le ayudan al estudiante a ir desarrollando otra forma de pensamiento, ¿no? ¿Es lo mismo que Y otra, critical thinking? no necesariamente. Thinking Based Learning te ayuda mucho a darte esta serie de pasos y de organizadores para que tú logres una estructura mucho más, no planeada, pero sí un poco más eh, estructurada de pensamiento, ¿no? Entonces esto logra que tú puedas, cuando tú necesites cierta información o establecer o recordar cierta información, utilices estas técnicas o estos organizadores que te permitan desarrollar esto, ¿no? Y además de toda una serie de habilidades que van relacionadas a eso. Una de esas grandes habilidades entra pensamiento crítico, donde Ujú. pensamiento crítico es poderle dar y ver todas las aristas de una situación, ¿no? No solamente desde tu percepción, sino poder entonces ver todo lo que afecta, ¿no? A una sola situación, a un solo problema, a un solo. Entonces, critical thinking es más una visión de desde dónde ves tú ese problema, mientras que thinking based learning ya es un approach al aprendizaje que te Ujú. permite cubrir toda una serie de procesos cognitivos. Excelente. ¿Y qué le dirías a los profesores que aún conservan un enfoque más como convencional? Uy, que se avienten. Creo que todo tiene que ver a veces con el miedo a este tipo de metodologías, a perder el control de los estudiantes. Creo que yo siempre he dicho, los estudiantes huelen el miedo que tenemos nosotros a veces, ¿no? Saben Como que lobos. si estamos nerviosos, exactamente, que si estamos nerviosos, nos van a agarrar por ahí. Lo que uno tiene que estar es muy seguro cuando ocupa ese tipo de metodologías, entenderlas bien, practicarlas, digo, todo practice makes perfect. Ujú. Entonces, pues si nunca las utilizamos, pues nunca vamos a lograr esa perfección. Entonces, es aventarse, empezarlas a ocupar, darle la oportunidad al estudiante de hablar, de poder negociar con ellos. Creo que a veces, como decíamos hace rato, en este asunto de nosotros querer acaparar las cosas porque sentimos que nosotros tenemos que darle todo el conocimiento al estudiante, también provoca en el estudiante un cierto de, ay, no estoy tan seguro si quiero esto o no quiero esto.
Pero si ellos ven que tú los haces partícipes, que tú eres parte, que tú eres no la parte esencial, que ellos son la parte esencial y que tú estás ahí para apoyarlos y que ellos son responsables y que tienen que decidir y que tienen que hacer y que no le estás diciendo, tienen que hacer este proyecto, sino le estás diciendo, a ver, esta situación, ¿qué se te ocurre? Todo eso también hace que el estudiante tenga un cambio de pensamiento. Entonces, es simplemente eso, aventarse, no vas a perder el control de los estudiantes, porque obviamente vas a seguir ejerciendo este lado de profesor, ¿no? No es que, ay, bueno, ahí los dejo y me voy a tomar un cafecito, o me voy a tomar un vasito con agua a la sala de maestros. No, es simplemente un asunto de, estás ahí, estás pendiente, estás viendo y te aseguras de estar monitoreando. El monitoreo es esencial en este tipo de metodologías. No este monitoreo invasivo que les tienes que decir todo otra vez, ¿no? Regresamos al asunto de quererles decir todo. No, estar viendo qué está pasando, qué están diciendo, todo esto. Entonces, mi recomendación es aviéntense. Vayan por él, no le tengan miedo y en verdad creo que pueden lograr grandes cosas. Muy bien. Pues, muchas gracias por hablarnos del SCL, Arturo. Bueno, sabes que el mes que viene vamos a tratar un tema muy ligado al aprendizaje centrado en el alumno. Y esto es algo que te concierne, es la cuestión de evaluación. Sé que a ti te interesa mucho y vi una presentación tuya acerca de esto. Dinos cómo el SCL y la evaluación van mano a mano. Claro, Mano en mano. Gran tema, oye, gran tema, la evaluación. Sabía que te iba a gustar. Sí, no, me apasiona el tema de la evaluación. Y sabes qué, a veces creemos que la evaluación es simplemente darle un examen al estudiante. Si ponemos al estudiante al centro, también nuestras formas de evaluar tienen que cambiar, ¿no? Todo lo que haga el estudiante dentro de todo este proceso de aprendizaje nuevo, centrado en él, se tiene que reflejar también en un tipo de evaluación así, ¿no? ¿Cómo ayudas al estudiante a autoevaluarse, a que aprendan? Porque siempre vamos a decir, ay, pero es que no saben, es que lo hacen mal. Pues sí, pero si nunca les enseñamos, pues nunca lo van a hacer, nunca lo van a lograr. Es un proceso de aprendizaje y el alumno tiene que aprender a evaluarse. Aquí el alumno toma su propia autoevaluación, toma una importancia relevante dentro de todo ese proceso. Entonces, no nada más ya queda el profesor como única persona que te va a evaluar. También evalúa el profesor, pero también evalúan sus compañeros y evalúa el estudiante. Entonces, tienes 3 capas de evaluación que te permiten y le permiten al estudiante tener un mejor entendimiento de cómo le fue en general en ese proyecto, ¿no? El uso de rúbricas muy claras, muy precisas, no decir, mira, es que qué bonito hizo su proyecto, entonces le voy a poner un 10, ¿no? Pero es todo desordenado, se peleó con los compañeros, terminó haciéndolo solo, o sea, eso no significa que lo hizo bien, ¿no? O sea, sí. Lo dejó muy bien, lo dejó muy bonito, pero hay otras cosas que no hizo bien, y fue trabajar colaborativamente, etcétera. Entonces, en la evaluación en este tipo de metodologías y approaches es esencial también cambiar ese mindset que traemos a veces de yo soy el que califico, yo como profesor. Sí. No, vámonos con que son 3 personas, 3 actores que califican en este proceso. Esto lo vamos a tener en mente los oyentes para la semana que viene, cuando estamos hablando más en profundo sobre esto de evaluación. Bueno, como lo he dicho, muchas gracias, Arturo, y estamos en contacto. Claro que sí, cuídate mucho, Luke. Saludos hasta Oxford. Bye, bye. Bye. Síguenos en Spotify o suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Richmond Solution, una solución diseñada para ti.